La tensión entre la India y Pakistán alcanzó un punto crítico este miércoles cuando la India lanzó ataques contra Pakistán y la Cachemira administrada por Pakistán e Islamabad respondió también con fuego y el derribo de 5 aviones de la Fuerza Aérea India. Ambas partes reportan al menos una treintena de muertos en los ataques que se producen más de 2 semanas después de una masacre de turistas en la región de Cachemira administrada por Pakistán. La India y Nueva Delhi atribuyó a su vecino. Para tratar de comprender cómo han llegado hasta aquí estas dos naciones con armas nucleares y cómo podría seguir escalando este peligroso conflicto, hemos invitado al analista internacional César Niño. César, muy buenos días, un placer tenerte aquí en Café CNN. Y lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿qué factores históricos y políticos explican por qué Cachemira sigue siendo un foco tan explosivo entre India y Pakistán? Hola Ana María, muchas gracias. Buenos días a ti y a toda la audiencia por la invitación. Pues bueno, básicamente hay que recordar algo y es que el conflicto en Cachemira no es un conflicto de este siglo, del siglo XXI, sino arranca tal vez hacia finales de 1947, cuando el Reino Unido, digamos, de alguna u otra manera, decide partir la India y efectivamente empieza una suerte de fragmentación territorial donde la coexistencia entre musulmanes, entre hindúes, evidentemente va a ser un inicio de un gran conflicto no solamente étnico, religioso, sino también geopolítico. Si nos vamos a dar cuenta rápidamente un recorrido, pues, grosso modo, por lo que ha ocurrido, uno podría echarle de alguna u otra manera una culpa a la partición colonial, pero yo creo que lo que ocurre hoy, 2025, poco tiene que ver con la participación y con la partición colonial. Eso para dejarlo en mente que no toda la culpa tiene que ver con las condiciones coloniales, sino también con los contextos geopolíticos actuales. Del 47 al 2025 ha habido una serie de sucesos que evidentemente transforman el panorama geopolítico y regional de Cachemira. Recordemos que India y Pakistán limitan con China y también hay un actor importante allí que evidentemente construye unas rivalidades importantes. En 1965 tenemos una ofensiva de Pakistán, ya una nación construida de mayoría musulmana, una ofensiva que se va a llamar la Operación Gibraltar. Esta operación Gibraltar va a ser una ofensiva sobre la India en la línea de control de Cachemira y evidentemente esto termina con la declaración de Tashkent, que es una iniciativa de Naciones Unidas para evidentemente hacer que cada cual vaya a su lado en la partición de Cachemira. Cachemira no hizo parte de la repartición británica y eso produce de alguna u otra manera la necesidad de que tanto India como Pakistán la reclamen como suyas. En el 66 vemos la conformación más oficial de la línea de control, que no es una frontera internacional. Eso es importante dejarlo claro para nuestros televidentes, Ana María, y es que la línea de control entre Pakistán e India no es una línea fronteriza de reconocimiento internacional. Y por eso es que influyen y confluyen tantos inconvenientes militares en la zona. En el 70 tenemos unas elecciones en Pakistán donde en efecto aparecen unos problemas políticos entre la Pakistán Oriental versus la Pakistán Occidental, donde la India apoya a Pakistán Oriental, hoy conocida como Bangladesh, es la independencia de Bangladesh, y esto también, por supuesto, anima los ánimos más ofensivos sobre Pakistán con la India, y evidentemente esto acaba pues bastante mal, hasta que en 1972 tenemos entonces algo interesantísimo, y es lo que se va a llamar como el Acuerdo de Simla, que es este tratado o este acuerdo casi que de resolución pacífica de controversias, donde ni la India ni Pakistán van a entrar en conflictos armados. Ahora, este acuerdo entra a suspensión hoy, 2025, o digamos en este periodo que estamos tratando de llegar. Importante tener en cuenta esto y es porque efectivamente en el 99, finalizando el siglo pasado, y el milenio pasado nos vamos a dar cuenta que hay un golpe de Estado en Pakistán, el golpe de Estado de Pérez Musharraf hacia Sharif. Y esto, por supuesto, lleva con unos ánimos revanchistas que vamos a entender con unos puntos lo suficientemente complejos durante buena parte de estos 25 años del siglo XXI. Y claramente llegamos al punto de hoy. Ambas naciones, potencias nucleares, potencias asiáticas, con una participación interesante de Rusia, de China, una intervención occidental a medias y claramente el mundo en vilo por la seguridad regional.
Es que precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué riesgos existen de que este conflicto escale hacia una guerra abierta considerando que ambos países poseen armas nucleares? Bueno, varias cosas que tener en cuenta, Ana María. Digamos que la disuasión nuclear fue durante la Guerra Fría uno de los instrumentos que paradójicamente previno los ataques nucleares. Recordemos lo que pasó en 1962 entre la Unión Soviética y Estados Unidos en Bayacochinos, en Cuba, y que efectivamente durante buena parte de la Guerra Fría hizo carrera la disuasión nuclear. Una gran paradoja porque el exceso de armas nucleares nos daba casi que un umbral de seguridad y un statu quo lo suficientemente, valga la redundancia, seguro. En esta oportunidad tenemos armas tácticas nucleares por parte de Pakistán y armas, sobre todo, estratégicas nucleares por parte de la India. Esto cambia la ecuación geopolítica y cambia la seguridad en la parte regional. Para ponerlo en cifras y para ponerlo en datos concretos, en términos convencionales, el gasto militar de India a hoy, 2025, es aproximadamente 73 mil millones de dólares. Es el tercer presupuesto más grande en defensa del mundo. Pakistán gasta solamente 10 mil millones de dólares en defensa. Es decir, India casi gasta 7 veces más que Pakistán. Y esto produce que haya una ecuación asimétrica. Tenemos unas relaciones asimétricas que, insisto, la baja o el bajo gasto militar no significa que sea una nación más débil en el caso de Pakistán, ni todo lo contrario sucedería con la India al tener más, pero sí nos da algunas luces sobre cómo se puede recomponer este panorama. Si lo vamos en términos de efectivos, India tiene 1.45 millones de efectivos activos y Pakistán tiene tan solo 655.000 efectivos. Eso significa, de alguna u otra manera, que la India mantiene una fuerza activa más del doble que la de Pakistán y las capacidades nucleares, mal contados según el CIPRI, este Instituto de Estudios de Paz de Estocolmo en Suecia, indica que India tiene 172 ojivas nucleares y Pakistán 170. Pero resulta que hay algo interesante en todo esto y es la doctrina estratégica de ambos. Y ahí es donde llamo la atención. Mientras la India tiene una disuasión por castigo, lo que los indios, digamos que el primer ministro Modi ha llamado la famosa cold start o ataques limitados y rápidos, um, Pakistán tiene una disuasión por negación. Es decir, es mucho más peligroso la disuasión de Pakistán porque su uso potencial de armas nucleares tácticas antiofensivas convencionales indias podría aumentar los riesgos de una escalada mucho más rápida porque se reduce el umbral nuclear. Y entonces aquí vamos a entender varias alianzas y proveedores. Tenemos de un lado una India que hace malabares geopolíticos y una gimnasia bastante interesante entre Rusia, pero también con Estados Unidos, un poco con Israel, una diversificación con Francia, ¿no? Pero también un Pakistán que depende, obviamente, de los insumos de China, pero también de los rusos, pero también tiene unas negociaciones abiertas con Estados Unidos. Y nos vamos a dar cuenta que hoy las potencias tienen con mucho más cuidado el tratamiento de lo que va a suceder entre India y Pakistán. Solamente una con mayor involucramiento que China. China tiene unos intereses grandísimos, evidentemente, por el control del agua del río Indo. Y esto también es un acuerdo que se ha suspendido en los últimos días. El acuerdo del Tratado de Aguas del Indo, que suministra el 80% del agua a Pakistán, que su economía es a gran escala agroindustrial.